Melí. Comenzamos. Noticia, análisis y debate. Eso es Cara a Cara. Información de primera mano en voz de sus protagonistas. Cara a Cara con Jonathan Lomelí. Cara a Cara. La entrevista. Bueno, tenemos ya en la línea al secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, para hablar sobre el regreso presencial a clases, la evaluación de las clases virtuales en este ciclo escolar. Secretario, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Jonathan, qué gusto saludarte, muy buenos días. Bueno, secretario, pues a ver, hicimos hicimos un llamado para que la gente, todos los radioescuchas, nos enviaran sus preguntas y la mayoría de ellas son justamente de padres de familia, de tutores, de maestros. Y me gustaría comenzar con el tema de la consulta que realizaron a profesores, a maestros y los esquemas o los tiempos o criterios para el regreso presencial a clases. Tengo entendido que el 30% de los encuestados, de los 181,000 padres y maestros que respondieron la encuesta, más o menos el 30% dijeron que el regreso presencial a clases debía ser hasta que tuviéramos una vacuna, el otro 30% hasta que hubiera una disminución de contagios y el otro 30% en un mes con protocolos sanitarios. Pero, ¿qué respondieron? Había una pregunta abierta en esta encuesta. Eso fue como el dato en cuanto a tres opciones, pero había una pregunta abierta. ¿Qué respondieron los padres de familia sobre ese tema? Pues mira, Jonathan, primero creo que vale la pena decir que esa encuesta es una herramienta que a la Secretaría de Educación le ayuda mucho a vivir mejor y a tener más efectividad en la fase 1, que es en la que estamos viviendo, y prepararnos para la fase 2. No es una encuesta con la cual se decide si regresamos o no a clases. Uh-huh. Evidentemente, en un cuestionario de 30 preguntas nos pareció prudente cuestionar sobre cómo se sienten los padres en esos tres escenarios que mencionas. Y efectivamente, hubo tres grandes grupos que se aglutinaron en ese 31.5, para ser preciso, de padres de familia que no se sentirían cómodos hasta que existiera la vacuna. Y el otro 60% también se divide en estos dos esquemas: padres que sí lo harían con protocolos y otro tanto de padres que sí lo harían cuando haya una disminución significativa de casos. Me sorprendió que es proporcional. Exacto. Y de hecho muy parecido a las opiniones de los maestros. Recordarás que hace 15 días hicimos un instrumento similar con esos mismos fines para entender mejor cómo nos está yendo en el estudio a distancia y qué podemos hacer para mejorar estos esquemas y sobre todo cómo vamos a operar una fase 2 de mayor presencialidad, que es la que se anunció también hace un tiempo en cuanto a decir, estamos listos con estos protocolos y con este esquema de 50% de alumnos asistiendo una semana y el resto la que sigue. Oiga, lo escucho. Sí. No, lo que hemos tenido como una información muy valiosa es se confirma la diversidad que hay en el Estado en el sentido de las distintas herramientas con las que se cuenta. Es decir, ha habido contacto electrónico cada vez más alto, más intenso. Padres de familia están haciendo el esfuerzo y también profesores por mantenerse en estos recursos a distancia en línea, pero ha resultado también muy efectivo el tema de la presencialidad. Ha salido muy bien evaluado este ejercicio, que siguen aproximadamente el 23% de los padres de familia, la atención que reciben por parte del maestro. Atención presencial. Exactamente. Bien. Oiga, secretario, ¿y cómo sería entonces, o cuál sería el criterio para el regreso a clases? ¿Es bajo algún supuesto de estos tres que ustedes plantean en la encuesta? Es decir, vacuna, protocolos o disminución de contagios. Fíjate, Jonathan, que ahí más bien el criterio estamos buscando un equilibrio entre dos grandes datos contundentes, ¿no? Uh-huh. Uno es cómo va la propagación de la enfermedad y otro es el estado psicoemocional y la necesidad de tener a presencialidad en las escuelas. Viene ya un primer proceso de evaluación. Estamos considerando los esquemas para tener algún tipo de presencialidad y poderlo enriquecer. Y es esto, es una decisión técnica, evidentemente es médica, es de los epidemiólogos, y de nosotros es tener la información lo antes posible. Hay un compromiso que
Una vez que se anuncie el inicio de la fase 2, vamos a tener por lo menos 15 días, y esos 15 días pues los utilizaremos para afinar la estrategia de atención a los niños. Pero la decisión, para decirlo de manera concreta, depende de los indicadores médicos de la propagación o contención de la enfermedad. ¿Y ya hay una fecha para esta fase 2, tentativa al menos? No hay, porque cada semana se está haciendo esta observación, este análisis. Estamos viendo, como tú sabes, con algunos días de la fotografía que vemos de cómo va la pandemia, la vemos con unos días de retraso por cuestión natural, por el levantamiento de información, el reporte de infectados, de los decesos, todo eso se da con unos días. Hemos visto estudios por parte de la Universidad de Guadalajara y de otras instancias internacionales de cómo en México llevamos desfasamientos hasta de 10 días en la información. Entonces estamos evaluando, o por lo menos eso hacen los especialistas de la Mesa de Salud, las consecuencias, digamos, de las acciones que se tienen por la movilidad, por la apertura de ciertos giros, y eso es lo que ellos observan para hacer la predicción. Sobre este tema de la también cómo sería el modelo, ¿ustedes estarían considerando este año un posible regreso o ya lo descartamos de plano ante el alza de contagios que recientemente pues se registró el fin de semana? Y bueno, con este anuncio del gobernador, ¿descartamos el regreso presencial este año? Se ve muy complicado, pero insisto, eso dependerá también de nuestro comportamiento social. Sabemos que si tenemos 10 días como sociedad de un muy buen comportamiento, es decir, el uso de cubrebocas se ha comprobado que es muy efectivo, y aquí yo insisto a los padres de familia en enseñar a nuestros hijos para cuando se abran actividades no solo escolares, sino de su vida ordinaria, el solo uso correcto del cubreboca emula en 10 días el efecto de una vacuna, porque se rompe la cadena de contagios. Si esto lo fuéramos a implementar, si fuéramos capaces de hacerlo, pues entonces sí podría ser viable regresar en lo que resta del año. Esa es la variable, es decir, depende de nosotros. Depende de nosotros y de los próximos 15 días, que es, digamos, el periodo en donde después ya puede tener una lectura si cumplimos o no con las medidas sanitarias. Bueno, ahí para que el auditorio ponga atención, quienes quieren regresar a clases, pues a cuidarse y a cumplir las medidas, ¿cierto? Así es, y además, digo, por el bien de toda la sociedad, desde los puntos de vista económicos, nadie quiere tener esa experiencia de hacer ese paro a través del botón, pero son medidas indispensables. Pero nosotros queremos insistir, incluso en los niños. La verdad que los niños y jóvenes, cuando tienen la información correcta, suelen ser unos promotores de buenas prácticas en la salud. De hecho, es en lo que estamos trabajando en este momento. El viernes pasado tuvimos un consejo técnico escolar donde se revisaron precisamente cómo vamos en este arranque de ciclo escolar. Ya tenemos 5 semanas de virtualidad, poco más, y qué vamos a hacer precisamente para lograr que regresar pronto a clase, y cuando estemos en clase mitigar en la medida de lo posible la propagación del contagio, porque ya son muy claros los organismos internacionales, esto no se va a terminar pronto. Hay quien dice que puede ser 1 o 2 años. Si bien hay varias vacunas en proceso, sabemos que estas también tienen que evolucionar, ser probadas, producirse en masa y después distribuirse. Por lo tanto, es bien importante el tema de la capacitación. Eso ya quedó muy claro para nosotros en este consejo técnico, y empezamos a trabajar de tal manera que en breve empezarán los niños y los jóvenes desde sus clases a recibir esa información para la prevención. Secretario, pregunta a la radioescucha Diana López, en Jalisco tenemos muchos municipios con muy pocos casos. ¿En esos se piensa regresar a clases presenciales mucho antes que en el resto? Es una alternativa que hemos estado poniendo en la mesa de educación y llevando la de salud. Recientemente esfuerzo colegiado que han hecho varios exsecretarios de salud federales, estuvimos trabajando con ellos en algunos talleres y nos están haciendo una propuesta a manera de prueba metodológicamente muy bien estructurada, de tal manera que en municipios donde no ha habido contagios se pudiera probar esta segunda fase. Eso es viable, y en los siguientes días
se estará analizando, pero todavía no es un hecho. Claro, sí evalúan algunos municipios que puedan regresar a clases porque no tienen contagios. Interesante, secretario. En otros temas también, por ejemplo, en los colegios privados, ayer hubo incluso una manifestación, después hasta mariachi le llevaron al gobernador por los apoyos. Pero a ver, dice Sandra Castillo de Tonalá, ¿cuándo recibiremos el apoyo económico las escuelas privadas que nos inscribimos para solicitarlo? Esto se espera que sean breves, se espera que no pase ya de una semana. El proceso normativo arduo del sistema y demás ya se hizo. La manifestación atendía a una desinformación en el sentido de que iban a quedar fuera escuelas que tuvieran como cabeza una persona física, porque se había escrito que fueran asociaciones civiles. Eso se ajustó, se amplió esa posibilidad. Sí, personas físicas podrán recibir el apoyo. Exacto, y aproximadamente llevamos 222 solicitudes de colegios que han entregado su documentación y está en breve en salir el fallo. ¿Sabe cuántos trabajadores en estos 222 solicitudes de colegios? Sí, hemos notado que de esos 200 colegios hay un promedio de 20 a 22 colaboradores. Está topado el apoyo hasta 15 colaboradores porque la unidad que se utiliza es cantidad de personal que trabaja en esa institución multiplicado por un factor de 10,000 pesos. Es decir, una institución, un colegio puede obtener un apoyo hasta por 150,000 pesos. Que son 10,000 pesos por empleado, ¿no? Y es a fondo perdido, ¿verdad, secretario? Es a fondo perdido, sí. Oiga, pero son 2,246 colegios privados en el estado, pues digamos, será poco el alcance del apoyo, ¿verdad? Incluso son un poco más de colegios, pero se suscitó una situación muy importante y yo diría que muy solidaria por parte de estas organizaciones de colegios, que son 7. Decidieron los 7 organismos apoyar a colegios que tienen una colegiatura muy económica, de 2,000 pesos hacia abajo. Porque esos 150,000 pesos para colegios grandes no iban a tener el impacto que tienen en esos colegios que hacen más bien una labor social, siendo iniciativa privada, se enfocan a familias de bajos recursos, y me parece eso un gesto muy solidario, y eso nos permite, estamos planteando llegar entre los 150 o 300 colegios de los que más lo necesitan. Ah, muy bien, se va a concentrar entonces en aquellos con las colegiaturas más bajas, menos de 2,000 pesos, ¿verdad? Exacto, y esa fue una disposición que el gobernador les dijo a esos 7 líderes de organismos de colegios privados, y fueron ellos mismos quienes al día siguiente tuvimos una sesión en donde definieron esto, y es lo que se está operando. Oiga, secretario, ¿y ya tienen claro cuántos cambios hubo de alumnos de colegios particulares o privados a escuelas públicas? Se hablaba o dijeron en algún momento ustedes que hasta una tercera parte podía migrar de un colegio privado a una escuela pública. Eso fue lo que nos dijeron los primeros encuestas que estuvimos haciendo un par de meses de que inició la emergencia sanitaria. Empezamos a trabajar colegios, padres de familia, la Secretaría fue un mediador y se lograron muchísimos convenios, concesiones especiales, descuentos. Y hoy por hoy podemos decir, ya con el proceso de inscripción cerrado, que cerró el 20 de septiembre, que de ese 25-30% que se llegó a temer, solo fue un 4% lo que migró de escuela privada a pública. ¿Esto sabe más o menos un estimado de cuántos alumnos serían? Poco más de 11,000. 11,000, bueno, a escuelas privadas evidentemente hay capacidad y para recibirlos, supongo. Afortunadamente sí, Jonathan, tenemos en todos los niveles educativos colegios en todo el estado, escuelas en todo el estado que puedan recibir a esos niños que vienen de colegios. Es un hecho que algunas escuelas que tienen una muy buena ubicación o varios años de prestigio y demás, pues son las primeras que se llenan, pero siempre haciendo un poco de esfuerzo por parte de los padres, trasladándose a una distancia un poco mayor, siempre se encontrará un espacio para cada niño joven. Secretario, en otro tema, ahora sobre el homeschooling que ustedes calificaron como una modalidad fraudulenta, ¿han detectado más casos en este ciclo escolar? Fíjate, Jonathan, aquí es muy importante hacer una aclaración. El homeschooling es una modalidad que en México no está normada. No es que alguien que use el modelo de homeschooling esté haciendo algo fraudulento, porque se han encontrado maneras de atender esta situación. Este es un fenómeno que
lo usan muy pocos padres de familia antes de la pandemia y estábamos incluso abogando por ellos para que en la normatividad quedaran registrados. En concreto, recordarás que hace un año se hizo la reforma educativa federal y desafortunadamente la autoridad federal no hizo caso y no reguló el homeschooling. ¿Qué hacen hoy los papás de homeschooling? Los que realmente llevan esa modalidad, pues tienen que recurrir a esquemas como inscribir a sus hijos en un sistema internacional y después hacer la revalidación de estudios y meterlo, inscribirlo a una escuela local cuando ya lo desean, o hacer un examen tipo a título de suficiencia y demás, que no son cuestiones irregulares, son cuestiones pues complejas porque en México no está normado y si no está normado en federal en Jalisco no lo podemos hacer. Pero ustedes hablaban de una modalidad en donde le ofrecían al padre de familia acudir a su casa y le cobraban hasta 20,000 pesos y juntaban ahí a 2 o 3 alumnos y así decían que les daban clases. A eso me refería. Jonathan, es a donde iba. Después de la pandemia, muchas personas o organizaciones utilizaron este concepto de homeschooling y los desvirtuaron, y lo que ya incurrían ellos es en tener una escuela irregular, una escuela que no tiene rebot. Esa parte es la que estamos muy atentos a los señalamientos y con el apoyo. ¿Han detectado más casos? ¿O cuántos casos hasta ahorita? No tanto, eso fue más intenso, alrededor de 20, 25 nos reportaron al inicio del ciclo escolar. A principios de septiembre todavía tuvimos unos casos, pero hoy ya no tenemos prácticamente reportes de esa situación, pero siempre seguimos atentos y se presenta. Secretario, algunas preguntas también del auditorio para ya ir cerrando la conversación. Dolores Aguirre de Zapopan, maestro Juan Carlos, ¿se tienen datos de cuántas asesorías educativas se han realizado a la fecha? Sí, Jonathan, nos sorprendió, pensamos que era un modelo que iba a ser poco utilizado. Tenemos al 23% de los alumnos que han recibido este tipo de asesorías. El promedio es una a la semana, algunos varía un poco, pero el 23% de 1.700.000 alumnos pues nos parece un número muy significativo. Eso lo vemos en ciertas comunidades de poblaciones pequeñas como más frecuente, zona metropolitana en algunos colegios, pero gratamente fíjate que esta idea surgió de monitorear el cierre del ciclo escolar pasado, cuando ya cerramos también a distancia, y esto es una práctica que se usó mucho en la comunidad wixárika y la incorporamos en este inicio del ciclo escolar. Digo, es algo sencillo, de sentido común, y afortunadamente ha sido segura, no tenemos un reporte de algún mal uso de la misma, que no se haya atendido y corregido a tiempo. Secretario, también Silvia Gómez de Guadalajara dice, ¿por qué en algunas escuelas sí les está permitiendo ir presencialmente? ¿Hay sanciones para las escuelas que incumplen? Hay que ser muy claros. Sí pueden acudir presencialmente solo a citas o entrevistas de esta modalidad de asesoría, pero no a clase. También pregunta Silvia Gómez de Guadalajara, ¿cómo se recuperarán los niños por el rezago educativo? En esta primera evaluación, hacia noviembre, tenemos un diagnóstico que esperamos que nos permita detectar a esos niños. Parte de la fase 2 incluye un esquema de regularización, darle más tiempo a los niños o jóvenes que van más rezagados. ¿Cómo va a ser el diagnóstico? ¿Una encuesta o en qué consiste? Son 2 diagnósticos, 2 instrumentos, uno de la situación psicoemocional, otro de avance en los contenidos en función al grado de estudio. Y de ahí se deriva un plan de regularización. Bien, o sea, un examen en el primer caso, en el diagnóstico. Sí, exacto. Avance. Bien, también preguntan a María García de Guadalajara, como hay muchas preguntas del auditorio, ¿cuántos son los estudiantes de educación básica que no regresaron a estudiar y los que no se inscribieron en este nuevo ciclo escolar? Es decir, deserción. Parte de esos alumnos que transitaron de escuelas privadas a públicas nos estaban preocupando mucho porque no teníamos ese registro como de 10,000 alumnos. Ya prácticamente aparecieron esos alumnos en escuelas públicas. Sí hay una estrategia que se aplica precisamente en la primera evaluación para detectar alumnos que no entraron, no regresaron a la escuela, y estamos verificando si es que fueron a otro estado o realmente hay que literalmente promover e ir por ellos. Y aquí una recomendación, Jonathan, porque de vez en cuando se escuchan redes sociales de padres de familia que dicen que prefieren no inscribir este año a sus hijos, y es importantísimo que sí estén inscritos, aunque la educación sea en casa, porque es una manera de garantizar
su seguimiento, acompañamiento y evitar deserciones. Pero ¿cuántos, digamos, están ahorita rastreando o están, entre comillas, perdidos? Estimamos nosotros que son pocos cientos o algunos miles, pero eso lo sabremos con exactitud una vez que tengamos una primera actividad tipo evaluación o una actividad presencial en fase 2. Algo un poquito más preciso, secretario, es que pocos cientos y algunos miles es un rango muy amplio. La estimación va entre unos 800 a 2,000 alumnos tal vez. Muy bien, 2,000. Los que pudieran estar en este supuesto de la deserción. Exacto. Bueno, y cierro con una pregunta. Me llamó la atención de los radioescuchas el tema de la infraestructura escolar. Dice Manuel Patiño, ¿cuántas son las escuelas en nuestro estado que no cuentan con agua potable? Prácticamente todas las escuelas cuentan con agua potable. Solo algunos cientos de ellas no lo hacen a través de tuberías. Tenemos registrados en el censo que hicimos recientemente a 15 escuelas que no han podido resolver este esquema de agua corriente, y estamos trabajando en ellas para que cuando arranquemos la fase 2 de mayor presencialidad, ya el 100% de las escuelas cuenten con este servicio. Pero ¿cómo que algunos cientos de ellas no lo hacen por tuberías? Es decir, ¿tienen una cubeta con agua o cómo es el tema? O sea, hay escuelas que tienen pozo, hay escuelas que les surte una pipa, tienen tambos en los baños, tienen tinacos que son llenados por métodos manuales. Pues no tienen agua, tienen agua potable al final, pero no un sistema de agua potable. Exactamente. ¿Cuántas son las que no tienen este sistema de agua potable? O confírmeme más bien este dato. La Secretaría de Educación, en una respuesta de transparencia hace algunos días, me informó, y confírmeme, que hay 619 escuelas sin agua potable en Jalisco y 44 están en la zona metropolitana. Eso teníamos hace algunos días. He estado trabajando para disminuirlas. Ahorita debe de ser ya la mitad de esas escuelas, pero tengo acceso al dato más tarde y con todo gusto te lo envío. Bueno, también dice Marcos Segura, Tlajomulco tiene el dato de cuántos son las escuelas en nuestro estado, también agua potable. ¿Se les apoyará para cuando se decida regresar a clases presenciales a estas escuelas? Porque será indispensable. Así es, por supuesto, es una condición mínima, indispensable, el tema de la higiene, el lavado de manos que tanto se insiste. Evidentemente tenemos que contar con agua y precisamente esa es una de las metas para la fase 2. Bueno, secretario, le agradezco mucho que nos haya acompañado en Cara a Cara y que haya respondido todas las dudas de los radioescuchas. Con todo gusto, Jonathan, estamos muy pendientes, pues sabemos que en esta situación de estudiar a la distancia, canales de comunicación como el tuyo son muy importantes para nosotros. Bueno, secretario, que tenga un excelente día. Son las 9 de la mañana con 31 minutos. Les recuerdo el teléfono de WhatsApp para sus dudas, comentarios sobre esta entrevista cara a cara que acabamos de tener con el secretario de Educación. El teléfono de WhatsApp 33 18 80 76 41 y también el teléfono en cabina 31 22 42 66. Mi cuenta en Twitter @JNLomelí. Vamos a un corte y regresamos. Trabajar para mantenerte informado es nuestra pasión. Zona 3. Información y música en equilibrio. 91.5